La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Cuando murió mi abuelo, mi abuela se vistió de luto estricto y en los veranos yo trataba de convencerla para que cambiase la ropa negra por sus batitas frescas estampadas. Hace unos meses perdí a mi mejor amiga y desde entonces no puedo dejar de compartir sus fotos. Me he tatuado su silueta en el brazo. Llevo ropa suya casi cada día y soy incapaz de salir. Viví el luto de mi abuela como una imposición de la moralina española y el convencionalismo social, pero ahora veo en mis ojos la tristeza que guardaban los suyos y entiendo esos trajes negros. El luto es una manifestación del duelo, del dolor que nos produce el vacío que dejan quienes lo llenaban todo, una petición para quienes nos acompañan de comprensión y paciencia, de amor. Esta es una carta a la directora del País enviada por Noelia Valle Benítez, Valdemorillo, Madrid. Nadie nos da las herramientas necesarias para afrontar el duelo de un ser querido. Cuando nos toca pasar por uno de estos duelos, lo hacemos como nos sale, como podemos. El duelo es algo para lo que nunca estamos preparados del todo y aunque queramos estarlo, nada ni nadie nos asegura que lo vayamos a poder superar como creemos o como nos gustaría. A veces, muchas, es incontrolable. Pero sí que hay herramientas, sí que hay elementos a los que agarrarse, de los que aprender, para intentar llegar a ese momento de la vida más preparados. Lo hablamos con la neuropsicóloga Marian Carvajal, que es responsable de la atención emocional de la funeraria Albia. Episodio 8. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo es el duelo? Para empezar, tengo que decir que no es una enfermedad ni una respuesta patológica. Es decir, es una respuesta natural que cualquier ser humano experimentamos y tenemos que aceptar como tal ante una situación cambiante. Hablo de situación cambiante porque el duelo es algo que se da desde que nacemos hasta que morimos en diferentes situaciones, no solo en relación a un fallecimiento. Tenemos numerosos duelos a lo largo de la vida, duelo por finalización de un trabajo, cambio de un trabajo, por ruptura de pareja, por enfermedades, por cambios de domicilio, finalizaciones de etapas, ciclos vitales, se pueden decir que también se pueden considerar como duelos. Y bueno, en concreto el duelo por un fallecimiento de un ser querido, pues es ese tipo de respuesta que de manera natural todos experimentamos y que varía mucho de una persona a otra y como tal pues tenemos que entender que todos pasamos o vamos a pasar por una serie de etapas más o menos similares, pero dependiendo de las características de cada persona, bueno, de las circunstancias del fallecimiento, de la relación incluso afectiva que tenía con la persona que ha fallecido y otras circunstancias, pues lo va a afrontar de una manera o de otra. ¿Qué fases tiene el duelo? Podemos hablar de más o menos 5 etapas, ¿no? La primera etapa sería ese momento de shock emocional, ¿no? O ese impacto emocional más fuerte, más potente, que puede además dar lugar a digamos, a un proceso psicológico de negación, ¿no? De negar la realidad, negar lo que está pasando, especialmente en aquellos duelos o en aquellos fallecimientos más sobrevenidos, no esperados, como puede ser un accidente de tráfico, por ejemplo. Ese proceso de negación inevitablemente tiene un periodo, ¿no? Y afortunadamente da lugar a un proceso que tiene más que ver con la parte más real emocional, que es ese proceso de tristeza, de culpa, de ira, es decir, toda la montaña rusa de emociones que de repente aparecen, ¿no? Hay personas que se sienten muy culpables, hay personas que muestran mucho enfado, mucha ira, y toda esa montaña rusa de emociones tienen que dejar paso a una fase de aceptación que casi siempre va de la mano de una fase de tristeza profunda, ¿no? Incluso de depresión, podemos decir, ¿no? No tenemos por qué llegar a ese estado más patológico, crónico de depresión, pero sí es verdad que hay personas que se encuentran en un estado depresivo durante meses
Y bueno, una vez que se trasciende ese estado de depresión, que está sobre todo definido por un sentimiento de tristeza absoluta, de ruptura, ¿no? Vital, de no expectativas hacia el futuro, de no saber qué va a pasar sin esa figura que acaba de fallecer, viene esa fase de aceptación final, ¿no? Que porque haya una aceptación no significa que uno tenga más facilidad para reorganizar su vida, pero sí que a nivel emocional las emociones, esa curva tan abrupta, ha descendido un poquito y tenemos un poco más de serenidad y tranquilidad para saber qué es lo que quiero, en qué situación estoy, con qué apoyos sociales, familiares cuento y hacia dónde va a ir mi vida, ¿no? ¿Hay diferencias de género en el duelo? ¿Los hombres y las mujeres hacen el duelo de forma distinta? No es que hagan el duelo de forma distinta, es que culturalmente se expresa de diferente manera el duelo en un hombre o en una mujer, o tenemos más facilidad quizá las mujeres para expresar emocionalmente el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque culturalmente se nos ha facilitado mucho más la expresión emocional desde que somos pequeñas, ¿no? Desde que nacemos en el entorno familiar, en el contexto familiar, en el entorno escolar, en cualquier contexto, ¿no? Entonces, para nosotras es más sencillo y más natural hablar de las emociones, de la emocionalidad, y por eso nos cuesta menos, quizá, y no es tan extraño en un entorno familiar o profesional, por ejemplo, social, que una mujer hable y exprese, ¿no? Los hombres hacen el proceso de duelo exactamente igual, pero además con esa dificultad añadida que en muchos casos no está tan aceptado socialmente la expresión emocional en un hombre, ¿no? Entonces, esa facilidad que una mujer tiene, de primeras no la tiene un hombre y le cuesta más. Por lo tanto, eso puede dar mayor complejidad al proceso de duelo en un hombre. Pero la expresión siempre es necesaria. Hay una frase que todos la hemos oído o la hemos dicho, que es la de llora, suéltalo porque es necesario. ¿La expresión siempre es necesaria o no tiene por qué? Sí, la expresión siempre es necesaria y va a ser necesaria de una manera o de otra. Es decir, cada uno tiene su propia fórmula para expresar y si no te sale llorar, no tienes por qué llorar. Pero el hecho de no llorar no significa que no estés teniendo una serie de emociones muy profundas, ¿no? y que esas emociones no estén buscando la vía para ser expresadas. Cualquier persona tiene que buscar las vías para expresar esas emociones. Puede ser a través del arte, puede ser a través del deporte, puede ser a través del llanto, puede ser a través de la ira también, si es que todas las emociones tienen su funcionalidad, no hay ninguna mala, al contrario. La ira nos proporciona a veces la vitalidad necesaria y la energía necesaria para reaccionar, ¿vale? Y después de esa reacción o esa respuesta, lo importante es que la ira baje y sea sustituida por otro tipo de emoción mucho más adaptativa, ¿no? Pero al final la expresión emocional tiene que darse de una manera o de otra, y contra más pronto se dé la expresión emocional, mucho mejor, porque así facilitamos que el proceso de duelo avance. ¿Un duelo se puede enquistar? Sí, se puede enquistar, se puede ocultar, se puede cronificar, se puede convertir en multitud de síntomas que enmascaran que siga habiendo un proceso de duelo. Es decir, podemos hablar de síntomas que perduran en el tiempo después de años y que la persona no relaciona con el duelo, ¿no? Pues como insomnio crónico, como urticaria, por ejemplo, como una respuesta emocional ansiosa base que ya casi que hemos naturalizado. Es decir, una serie de cuestiones que no estamos relacionando con un duelo porque pensamos que ya se gestionó y no. Y claro, un proceso terapéutico es ese proceso en el cual la persona se da cuenta e identifica que mucho de lo que está viviendo en el presente, todos los miedos que vivimos en el presente tienen que ver y están absolutamente relacionados con miedos del pasado, con heridas del pasado. Si nos remontamos mucho más atrás, ¿no? Podemos irnos más allá del duelo, ¿no? A etapas más tempranas, ¿no? Al final el duelo, el cómo gestiono yo el duelo, hablaba al principio de las herramientas psicológicas que tenemos cada cual, ¿no? Y que van a ser las que marquen un poco ese proceso de duelo, pero tiene mucho que ver con heridas de la infancia, ¿no? Con cómo hemos vivido los primeros duelos, cómo hemos gestionado, cómo nos han ayudado a gestionar las primeras rupturas que hemos vivido en la infancia, ¿no? Con nosotros mismos incluso. Me ha dicho antes que el duelo es individual por definición,
Pero no sé hasta qué punto, además aquí donde estamos en un tanatorio, no se puede atisbar también un duelo colectivo, un duelo familiar, el duelo que hacemos entre varios miembros de un mismo núcleo. ¿El duelo puede ser colectivo también? El duelo puede ser colectivo y es muy importante ese abrigo emocional familiar, ese compartir emocionalmente. De hecho, las velaciones, desde un punto de vista psicológico, son muy importantes para crear esa sensación de recogimiento, de apoyo, de compartir el dolor socialmente, ¿no? Por eso es tan importante que sepamos que, a pesar de cómo evoluciona el ritual en la sociedad española, el ritual funerario, a pesar de que los tiempos cada vez son más cortos, ¿no? Y donde antes había 48 horas para gestionar un servicio funerario, ahora podemos hacerlo en 24 horas, no nos olvidemos que el compartir ese momento social de la velación, del llorar, del reír, del abrazarte con tu familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, tiene una simbología y un impacto social muy importante, ¿no? Ha dicho algo que es reír. ¿Es sano reírse en un velatorio? Sí, por supuesto que es sano. La risa es sanadora, siempre, siempre, siempre que se haga desde el respeto. Y además es una respuesta psicológica, bueno, pues que responde también quizá a una parte nerviosa, ¿no? A una parte ansiosa, ¿no? Y que se traduce en esa parte de risa, ¿no? Para relajar un poco, pero también es verdad que la risa viene como un proceso terapéutico natural cuando compartes, precisamente, cuando quien no ha vivido, ¿no? En una velación, el estar compartiendo recuerdos de la persona fallecida con amigos, con familiares, y acabas, bueno, pues sonriendo, riéndote de anécdotas, de recuerdos. Eso es algo muy bonito que une, y para nada es malo, todo lo contrario, no nos tenemos que avergonzar. Muchas veces podemos pensar que quien afronta una situación tan delicada desde el humor, con risa y tal, puede estar enmascarando el dolor a través de esa risa. A ver, la risa también puede convertirse en una herramienta que enmascare. Es verdad que el humor se puede utilizar como una coletilla, ¿no? Al final, si se usa en demasía o polarizamos esa respuesta, nos puede estar dando pistas de que no estamos afrontando una parte dolorosa, ¿no? Si al final tengo la habilidad de todo lo que llega a mí y me duele, lo convierto en humor, puede suceder que te sane, ¿no? Si afrontas y profundizas y reflexionas con esa parte de dolor, pero si no reflexionas y si no haces un ejercicio de reflexión sobre ese mensaje que te está llegando y directamente lo transformas en un chiste o en una risa nerviosa, ahí está sucediendo algo y estás negando una parte de ti, que si no la gestionas o no la afrontas o simplemente la acoges, la abrazas en ese momento, va a permanecer y va a surgir en un futuro de otra manera. Probablemente en una magnitud mayor o diferente, a través de un síntoma, por ejemplo, de una enfermedad. Entonces, bueno, al final el humor, como otras respuestas polarizadas, llevadas al extremo, no ayudan, pero sí pueden ser muy sanadoras. ¿Hasta qué punto en un tanatorio como este se entienden y se toleran reacciones derivadas de la rabia y de la ira? Se entienden porque en Albia todos los trabajadores están formados desde el primer día que entran en gestión del duelo para que entiendan precisamente cuáles son las respuestas, el abanico de respuestas, ¿no? de un ser humano ante una situación de duelo o ante una situación de tensión. Y de alguna manera todos estamos preparados para entender que esa reacción no tiene nada que ver contigo o con tu propia gestión, sino que tiene que ver con el proceso de duelo que está sucediendo, ¿no? En ese ser humano que tienes delante. Ahora bien, la reacción de esa persona o la respuesta de esa persona te tiene que poner en alerta de qué actitud tienes que amoldar para suavizar, para acoger, o quizá para llevarte a un lugar privado a esa persona y que pueda descargar mucho más y, bueno, más intensamente, ¿no? Si cabe esa emocionalidad. Por ejemplo, en los casos de mucha ira hay personas que gritan, que se ponen a gritar en un tanatorio, y también hay que pensar en que hay otras familias que están viviendo su propio duelo y que, bueno, pues que ese contagio emocional a veces sucede, ¿no? O incomodan simplemente, pero no puedes invalidar la reacción emocional de una persona que está en un proceso de duelo, incluso cuando está gritando. Normalmente los picos de ira o los picos de máxima tensión son curvas que, igual que suben, bajan y no suelen llegar a más
si permitimos que esa persona gestione o exprese emocionalmente. No suelen ser problemáticos. Todos hemos vivido la experiencia de llegar a un tanatorio, a acompañar a un ser querido que está velando a su familiar. ¿Cómo podemos contribuir a su duelo? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Bueno, pues la idea principal es estar acompañando. Realmente el mensaje que yo diría más importante es no tengas miedo, no tienes que hacer nada. Tu presencia ya es sanadora. Tu presencia, tu abrazo, el acompañar, el estar escuchando activamente, empáticamente, lo que te quiera decir, lo que necesite decir y expresar el doliente, con eso ya es suficiente. No tenemos que utilizar frases mágicas porque no las hay, ni prepararnos el guión, porque luego todo esto no sirve para nada realmente. Es verdad que hay frases que más que ayudar, bueno, pues igual incomodan un poquito más, pero nadie sabemos realmente actuar, ¿no?, en esas situaciones y además el dolor o a veces los nervios son tan envolventes, ¿no?, que nosotros mismos nos podemos poner nerviosos y no actuar bien. Ante la duda, silencio, respeto, acogimiento, escucha activa y empatía. ¿De qué frases hechas tenemos que huir? Bueno, pues esas que en algún momento todos hemos usado, ¿no?, de manera un poco inocente quizá, ¿no? No pasa nada, era muy mayor. ¿Y qué años tenía? Bueno, pues ya descansa. Bueno, hasta cosas un poco más dolorosas, ¿no?, que pueden causar más dolor, como en los casos de fallecimientos, de duelos perinatales, neonatales, ¿no? Bueno, si sois muy jóvenes ya vendrá otro hijo, si ni siquiera había llegado a nacer, si no os ha dado tiempo a conocerle, si tampoco le habíais puesto nombre, por ejemplo. Estas cosas son muy inapropiadas, ¿eh? Y se siguen diciendo porque además van un poco alineadas con el tabú o con la conciencia, el nivel de conciencia que tenemos socialmente, ¿no?, con determinados tipos de duelo, ¿no? Como que bueno, no pasa nada, venga, la vida sigue. No, sí pasa, la vida sigue, pero la vida para mí no va a ser igual. Entonces, o por ejemplo con los niños, ¿no? El abuelito está en el cielo, o pues no te preocupes, cariño, el abuelito va a seguir aquí contigo, o bueno, pues una serie de cosas que pueden dejar con mayor preocupación al niño si no se abordan desde una mayor coherencia y adaptando el mensaje real, sin mentir, pero adaptando el lenguaje a la comprensión del niño, ¿no? Ese tipo de frases son peligrosas. ¿A partir de qué edad podemos explicarle a un niño que su abuelo ha muerto? Pues mira, a un niño se le puede explicar desde cualquier edad que el abuelo ha muerto. Ahora bien, hay que entender cuál es el nivel de comprensión de un niño con 3 años, por ejemplo. Si el niño ha tenido una convivencia más o menos diaria y tiene una relación afectiva con el abuelito que acaba de fallecer, el niño va a saber, va a sentir que el abuelito ya no está. ¿Qué podemos hacer con un niño tan pequeño? Obviamente una explicación racional no la va a entender, pero sí que podemos trabajar con él a través de metáforas como contar cuentos, poner ejemplos de animalitos, ¿no? Salir al campo y bueno, pues hablar de otro tipo de animales que pueden morir, ¿no?, en el campo y que a lo mejor el niño está más habituado o tiene mayor facilidad por los cuentos que lee o por las historias que le cuentan en el colegio. Sobre todo, darle seguridad a los niños, darle seguridad porque los niños se plantean mucho, aunque a veces no lo expresan, qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Si el abuelito no está, si papá no está, si mamá no está, si el hermanito no está, ¿qué va a ser de mí? ¿Quién me va a cuidar? Entonces los críos necesitan desde edades muy tempranas una explicación, un acompañamiento y sobre todo reforzar la parte afectiva. Si el abuelito que me daba tanto cariño, que me acompañaba al cole, que me recogía, ya no va a estar, ¿quién va a estar ahí? ¿Cuál va a ser la figura sustitutiva y afectiva del abuelito? ¿A partir de qué edad es aconsejable traer a los niños a los tanatorios? A partir de cualquier edad. Desde un punto de vista psicológico, lo que marca la diferencia entre que un niño tenga una experiencia, digamos, desagradable o más traumática, es el acompañamiento del adulto, la relación a nivel de comunicación que tengan con el adulto. Si tú vas a traer a tu hijo a un tanatorio y no le vas a explicar nada, o le vas a ignorar, o le vas a dejar
no sé, jugando en un rincón mientras el resto de los asistentes a un tanatorio están expresando dolor, mejor no traigas a tu hijo a un tanatorio. O intenta llevártelo al cine con otra persona o se lo dejas al abuelo o a la abuela. Porque los niños se empapan de todo. Pero lo peor es que si no hay una explicación de un adulto, ellos hacen su propia explicación de las situaciones. Incluso se pueden llegar a culpabilizar de esto ha sucedido porque yo me porté mal, porque yo no le dije... Estamos no concediéndoles el derecho a los niños de entender lo que es un duelo, de entender que ellos van a vivir muchos duelos y que están en el derecho de poder expresar emocionalmente, si lo que hacemos es negarle la expresión emocional en el ritual funerario a un niño, o no acompañarles, o traerles a un tanatorio e ignorarles, o hacer como si no pasara nada. No, el tanatorio es un lugar en el que pasan muchas cosas y hay que explicarlo. ¿Cómo se gestiona el duelo por la muerte de un hermano? Bueno, muy complicado. Y ahí sí que es de los casos que yo siempre recomiendo, junto con otros obviamente, el tener ayuda terapéutica. ¿Por qué? Porque se necesita mucha cohesión familiar y entender muchísimo el impacto en cada miembro de la familia que el fallecimiento de este niño, de este hermano o de este hijo causa, ¿no? La relación entre hermanos es una relación muy impactante y muy decisiva, impacta mucho a lo largo de la vida de todos los hermanos, ¿no? Depende mucho también de la posición o de si eras el pequeño, si el fallecimiento es el hermano mayor. Los padres tienen que entender muy bien cuál es la necesidad que queda al descubierto del hermano, del hijo que no ha fallecido, cuál es el lugar que ocupaba ese hermano que se ha ido, pero al mismo tiempo para los padres es doblemente complicado porque ellos han perdido a un hijo, ¿no? Entonces es necesario entenderse, comunicarse, darle el espacio a ese hijo fallecido que se merece y que va a permanecer siempre en las vidas de cada uno de los familiares, es decir, no pasar por alto absolutamente nada. Los espacios, la vida que todos han compartido con esa persona, el futuro que van a compartir con esa persona. Estoy hablando de que cuando una persona fallece, sigue estando con nosotros, ¿vale? Y el impacto de la ausencia de esa persona sigue marcando decisiones en el día a día. ¿Hasta qué punto el duelo es distinto cuando estamos hablando de muertes por suicidio? Bueno, el duelo en los casos por suicidio es más complejo. No es que sea diferente, es que es más complejo y hay mayor riesgo de que se cronifiquen ciertas emociones o ciertas respuestas, como puede ser la culpa. Un suicidio es algo tan impactante que se tarda muchísimo en gestionar el proceso de duelo. Es otro de los casos en los que inevitablemente se necesita ayuda terapéutica y de otras familias que están en la misma situación. Desde el inicio es muy importante que estas familias se sientan respaldadas y que además tengan de alguna manera una figura que pueda protegerlas, por así decir. Hay una alta vulnerabilidad, incluso aumenta el riesgo de suicidio de los familiares más directos cuando ha habido un suicidio en la familia. Entonces tenemos que consolidar una red familiar lo antes posible, precisamente para que podamos proteger la vulnerabilidad de estos familiares. ¿Se percibe un dolor distinto, más intenso, en los velatorios de suicidios? Se percibe quizá mayor contención. La respuesta emocional de los familiares de muerte por suicidio varía mucho. Y a veces lo que se produce es un shock tan tremendo que durante semanas enmascara realmente el duelo o la expresión emocional. Por eso es tan importante trabajar desde el inicio, porque es de tal magnitud el impacto que a veces te incapacita para reaccionar emocionalmente, incluso para llorar. Entonces, la expresión emocional incluso a veces es menor, ¿no? Exteriormente parece que se exterioriza menos y es por esto, es porque el shock emocional es tan impactante
y dura tanto y de tal impacto en cada persona que nos puede despistar un poco, ¿no? Pero también es verdad que hay reacciones mucho más polarizadas en emociones como la ira, por ejemplo. Es paradójico que en el momento en el que mayor dolor de nuestra vida vamos a sentir, o uno de los momentos en los que mayor dolor vamos a sentir, que es la pérdida de un familiar muy querido, se espere de nosotros que seamos al mismo tiempo anfitriones en las salas de velatorio. ¿Cómo conjugar eso? A veces se convierte en una verdadera tortura, ¿no? Muchas veces ese compromiso de atender socialmente a las personas que gentilmente y amablemente vienen a despedirse, pues es una circunstancia que cuesta, ¿no? Que cuando tú estás inmersa en tu dolor, o a lo mejor llevas semanas sin dormir, ¿no? Atendiendo a tu familiar fallecido en un hospital, por ejemplo, pues cuesta muchísimo. Lo único que quieres es un poco, que todo acabe, ¿no? Incluso como si fuera una pesadilla y volver a cierta normalidad. Esto es natural y es lógico, pero en la mayor parte de los casos, teniendo en cuenta esta situación de cansancio o de dolor más punzante, se agradece el abrazo. Se agradece el acompañamiento, se agradece que al final esas personas que tú creías o sentías más lejanas en este momento tan importante estén ahí. O si no pueden estar presencialmente, que llamen por teléfono o que en algún momento se interesen por cómo estás. Al final el ritual simbólico y de duelo pasa por esa parte social, de compartir, y la parte más de soledad, que también es absolutamente necesaria para procesar el duelo, vendrá más adelante. Pero si esa parte de soledad viene y no se ha dado la parte de compartir, de expresar socialmente, o no se da posteriormente, no tiene por qué ser solo en el momento de la velación, hay una parte que va a faltar. Y que en algún momento vamos a echar en falta, ¿no? Ese compartir nuestro dolor, porque somos seres sociales, vivimos en sociedad, en tribu, en familias, y al final compartes las alegrías, pero necesitas compartir las asperezas de la vida o los dolores para sentirte mucho más refugiado. ¿Hay personas para las que pueda ser bueno en su proceso de gestión del duelo no venir al tanatorio, ahorrarse este paso? Sí. Claro que puede ser bueno. ¿Por qué? Es decir, cuando hay una persona que no quiere venir, tampoco te sabe explicar por qué no quiere venir, por qué no quiere asistir, lo que subyace probablemente sea un miedo, incomprensible, ¿no? O que está enquistado por otras cuestiones, probablemente porque haya duelos o haya informaciones erróneas, ¿no? Con respecto a lo que va a ver o va a sentir. Probablemente sean personas que tengan un factor de falta de control sobre sus propias emociones o les cueste el darse permiso para sentir, ¿no? Entonces, simplemente el sentir que van a estar en un entorno en el que la emocionalidad está tan a flor de piel les puede hacer dar un paso atrás. Hay una decisión que tiene que tomar todo el mundo que viene a un tanatorio a velar el cuerpo de un familiar, y es ver o no el cuerpo. ¿Es recomendable verlo para gestionar bien el duelo o no tiene por qué? No tiene por qué. Además, aquí de nuevo contamos un poco con la decisión libre, el libre albedrío, ¿no? Digamos, o si una persona se conoce a sí misma, sabe que no es necesario a veces el ver a una persona fallecida para aceptar que ha fallecido. Normalmente las personas que sienten, que quieren, que desean, que necesitan ver a una persona fallecida son personas que han tenido una relación afectiva muy cercana, muy intensa, pues familiares muy directos, ¿vale? Porque es verdad que falta quizá todavía esa interiorización del suceso, ¿no? Del fallecimiento real, y ver a esa persona fallecida de repente es como una lección de realidad, ¿no? Y ya está fallecido. Además, normalmente lo que sucede es que la persona que está fallecida, por muy bien que le hayan acondicionado, es una persona que ya no reconoces. Es decir, hay tanta diferencia a una persona que está viva, incluso en fases terminales, con una enfermedad, a una persona fallecida, por muy bien que la hayan acondicionado, la hayan peinado, la hayan vestido con las ropas que llevaba, hay tanta diferencia en ese sentimiento que no deja de ser una prueba de realidad contundente de que sí, está fallecido, ¿no? Entonces, desde un punto de vista psicológico, para ciertas personas o ciertos perfiles sí que es recomendable que visualicen a esa persona, ¿no? Fallecida,
Para otros no es necesario, porque el proceso de duelo se da o esa parte más afectiva tampoco es, pues no se hace necesario, ¿no? Esta prueba de realidad. ¿Es bueno que veamos cómo entra el ataúd al horno? Psicológicamente es recomendable si se ha entendido y se ha aceptado todo el proceso anterior y si se ha informado exactamente de lo que se va a visualizar. Hay familias que deciden quedarse hasta ese ultimísimo instante. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que la despedida uno necesita quedarse ahí hasta el último momento, igual que lo hacemos cuando asistimos a una inhumación, ¿no? A un enterramiento. Es como más natural o culturalmente más aceptado el que todos vayamos, ¿no? De manera casi procesionaria, ¿no? a asistir a un momento de enterramiento. La cremación es un acto simbólico exactamente igual, de la misma repercusión prácticamente psicológica, ¿no? Y tan importante en el proceso de duelo como asistir a un enterramiento, ¿no? Es más, es que se puede conseguir un efecto exactamente igual de envolvente o de apaciguador, digamos, que en un enterramiento, ¿no? Con música, con acompañamiento de familia, con una situación en la que no te sientas solo. Psicológicamente es bueno desprenderse de las cenizas del familiar o quedárnoslas, guardarlas en casa, expuestas en un armario. ¿Influye a la hora de cerrar el duelo? Pues lo que influye y lo que realmente es beneficioso para cada persona solo lo sabe cada persona. Es decir, desde un punto de vista psicológico no se puede decir que para hacer un proceso mejor de gestión del duelo te tienes que desprender de las cenizas de tu ser querido, tienes que soltar, ¿no? Como un acto simbólico de soltar el pasado. No, hay personas que necesitan establecer un vínculo con algo real, físico, y tener las cenizas del fallecido durante X años o X tiempo en el salón de casa, incluso hacer una especie de altar en casa para tener esa cercanía, porque su proceso psicológico así lo necesita y porque no pasa nada por hacerlo, al contrario, si a ti te beneficia, si a ti te ayuda y tú sientes que cada día estás más en paz y en serenidad y estableces una comunicación con esos elementos simbólicos que te ayudan al proceso de duelo, adelante. Es igual que una visita al cementerio, ¿no? Que las lápidas al final no dejan de ser lugares en los que está nuestro familiar, ¿no? Pero estamos realmente vinculándonos casi con un objeto de mármol, ¿no? A través de ese objeto, de ese lugar simbólico, estamos comunicándonos con nuestro ser querido. Terminamos. La culpabilidad es la emoción más difícil de superar. Bueno, no sé si la más difícil, pero la más devastadora probablemente, porque la culpabilidad lo que hace es dinamitar tu estructura de personalidad. O sea, todo lo que habías creado en torno a ti lo dinamita por completo. Toda tu estima, tu autoconcepto, tu sentido de la vida. Es decir, te sitúa en un punto en el que carece de sentido tu existencia. Te sientes indigno de la propia vida. A partir de ahí, solo hay una opción, y es la de entender qué te está pasando y hacer un proceso de perdón. Perdonarte, perdonar todo lo que ha surgido a raíz de este suceso, echar la vista atrás de nuevo, ¿vale? Porque yo aprovecho estas charlas siempre para decir que los procesos de duelo, los fallecimientos, son situaciones maravillosas para chequearte a ti mismo, ¿vale? Para chequear tu vida, para hacer una radiografía de tus propias heridas, porque te conectan, inevitablemente te conectan con tus heridas vitales, ¿no? Y te definen como persona de cara al futuro. Entonces es una oportunidad maravillosa. La culpa es esa oportunidad maravillosa que nos puede hacer conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia vital, con nuestro sentido de vida más que nunca. Y cuando traspasas el sentimiento de culpabilidad, lo transitas, lo conoces, espejas todo lo que te tenga que traer esa emoción y lo transformas en responsabilidad y te das una oportunidad para seguir viviendo porque eres inocente, entonces te das cuenta que mereces seguir viviendo y que hay más oportunidades para seguir adelante. La luz al fondo del túnel de la oscuridad siempre surge. Por eso es tan importante el proceso de duelo, conocerlo, darte permiso,
sentir que con el tiempo todo va a tener un sentido y que las piezas van a ir encajando y que tu vida es absolutamente diferente a lo que fue, pero que le vas a encontrar un sentido. Llegados a este punto, después de haber escuchado todo lo que hemos oído a lo largo de los distintos episodios de este podcast Asistolia, nos hacemos la madre de todas las preguntas. ¿Qué relación tenemos con la muerte? Pues en general no existe. En general la población no quiere tener relación con la muerte porque la población no quiere morirse, porque generalmente desde hace siglos ha imperado un miedo hacia la muerte, producto de la religión, fundamentalmente en este país, de la Iglesia Católica, donde la muerte era el fin desastroso y o vas al cielo o vas al infierno, y todo es negro, lúgubre y tétrico, ¿no? Pues España es un país con unas tradiciones muy arraigadas. Es verdad que en los últimos años nos estamos abriendo más al concepto de la muerte, pero es verdad que es un país que hemos vivido tradicionalmente de espaldas a la muerte. La muerte sigue siendo un tabú a día de hoy. Porque yo creo que nos han educado en una situación de tenerle miedo a la muerte, y segundo porque en realidad no sabemos qué pasa después de morirte. Ese no saber nada pues es lo que nos tiene, en vez de pensar que hay que vivir hasta que pase eso, pues estamos preocupados de saber qué va a ocurrir con nosotros, ¿no? Yo creo que es una pérdida de tiempo. Porque yo creo que la muerte todos sabemos que existe y que está ahí. Cuando a lo mejor la vives tan cerca o trabajas entre comillas para ella. A mí particularmente lo que me ha ayudado también es a valorar, pues el tiempo que estás aquí y enfocar un poco la vida y relativizar determinadas cosas y a prepararte un poco para ello. Hay que ser consciente de que la vida es finita. Prepararse para morir es saber que te vas a morir y que lo que hay que intentar es morirse en las mejores condiciones. Aquí hemos sido muy lúgubres. Si te vas a países de Sudamérica, la muerte suele ser una celebración. El Día de Difuntos en México es por todos conocido que es una fiesta en los cementerios. En Bolivia está el caso de las ñatitas, que son celebraciones también, recordando a sus difuntos, más festivaleras que mortuorias. En Santo Domingo se puso de moda hace un tiempo el embalsamar a los fallecidos con la profesión que habían tenido o las aficiones que habían tenido, y te puedes encontrar un funeral con el señor encima de una moto, porque le gustaban mucho las motos, o un señor conduciendo una ambulancia, y meten en el velatorio la ambulancia y el tipo conduciendo la ambulancia. Es otra forma de entender la muerte. Ahí es un homenaje a lo que el tipo, el individuo quería, ¿no? Y quería. Y luego luego hay países europeos pues que están todavía donde estábamos nosotros hace años, Italia, Grecia, por ejemplo, ¿no? Y hay otros, por ejemplo Suecia, que lo vive de otra manera, Noruega, todos los países nórdicos están a años luz y llevan años enterrando cenizas y creando bosques con las cenizas de los fallecidos, ¿no? Es una cuestión cultural totalmente esto, ¿eh? Parece ser que ya hemos aprendido que no hay que sufrir permanentemente después de que se muera alguien, ¿no? Sino que hay que celebrar que lo has conocido y que ha tenido una buena vida. ¿Por qué es tan importante hablar de la muerte? Hablar de la muerte es hablar de la vida a todos los niveles, porque es lo que pasa después. Entonces eso conlleva una serie de circunstancias importantes. Yo soy partidario de que en los colegios, igual que debería de haber una asignatura de entender los medios de comunicación y de entender las redes sociales, pues debería de haber una asignatura o una parte o dentro de alguna asignatura una explicación de que la gente se muere y qué se puede hacer después de la muerte, ¿no? Y ahí ya habría que incluir el tema de salud mental, el tema del suicidio, el tema de la soledad, el tema de la tercera edad y de los cuidados paliativos. O sea, yo creo que eso sí sería necesario, ¿no? El que la educación estuviera el tema de la muerte. Entonces yo sí creo que hace falta ese proceso.
Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Este podcast ha sido posible gracias a todas las personas que han participado prestando su voz y su testimonio. Al equipo de Ser Podcast por la distribución, a Julia García y Juan Aranaz por la grabación de la voz narradora y a Daniel Rosés por el diseño gráfico. Producción, guión y edición sonora, Víctor Olazábal, dirección, Aimar Bretos.